Muy bien, vamos a empezar a explicar el tema de estequiometría. Lo vamos a realizar por partes. Bueno, primero empezaremos a definir lo que es la estequiometría, ¿no? Me indica que la estequiometría es la parte de la química que estudia la relación cuantitativa, es decir, la cantidad de los elementos reaccionantes, es decir, reactivos, y el producto que se genera en la reacción química, ¿no? Para que se entienda mucho mejor, acá tengo una ecuación química, ¿no? Entonces, a la ecuación química la tengo que tener en cuenta así en dos partes, ¿no? Una primera parte que se llama reactantes o también llamados reactivos. Son como los ingredientes esta primera parte de acá. Luego esta flechita es la que separa, ¿no? Y acá tenemos la otra parte que se llama productos, ¿no? Lo que yo voy a obtener, ¿no? En este caso, por ejemplo, tengo estas dos sustancias, el ácido clorhídrico, lo voy a sumar, lo voy a combinar con el hidróxido de calcio. Entonces, es decir, al combinarlos van a reaccionar estas dos sustancias y como resultado vamos a obtener productos, en este caso el cloruro de calcio y también acá dos moléculas de agua, ¿no? Por otra parte, tenemos que recordar lo siguiente, ¿no? Eh, Los coeficientes, dice, indican el número de moléculas, ¿no? Los coeficientes son estos numeritos que están acá delante de una fórmula química. Y los coeficientes solamente me indican la cantidad de moléculas. Por ejemplo, esto es la fórmula del agua, H2O. Como tiene acá el subíndice 2, entonces quiere decir que lo tengo que leer de la siguiente manera. Acá tengo dos moléculas de agua, ¿sí? Si en vez de 2 hubiera estado el número 4, entonces yo lo hubiera leído, tengo 4 moléculas de agua, ¿no? Entonces el coeficiente, como indica acá, solamente indica el número de moléculas de la sustancia. Ahora, cuando acá no está presente un número, se sobreentiende que es el número 1 aquel coeficiente, ¿sí? Bien, por otro lado me dice los subíndices indican el número de átomos, ¿sí? Los subíndices son estos numeritos pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, acá del hidrógeno, acá abajito es el número 2. Y del oxígeno, acá, si no tiene, se sobreentiende que es el número 1. Entonces solamente me dicen los subíndices indican el número de átomos, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿no? En este cloruro de calcio. eh, El subíndice del cloro es 2. Eso quiere decir que acá tengo dos átomos de cloro en toda esta sustancia. Y acá el subíndice del calcio es 1, ¿no? Se sobreentiende que es 1. Eso quiere decir que en toda esta molécula, en toda esta sustancia, tengo un átomo de calcio, ¿sí? Ahora hay que tener también en cuenta que cuando tengo una mezcla de coeficiente, en este caso acá, ¿no? El 2 y también subíndices, entonces este 2, este coeficiente 2 está delante de la fórmula. Este 2 va a afectar a cada uno de los elementos químicos. Es decir, este 2 afecta al hidrógeno y este 2 afecta al oxígeno. ¿De qué? Entonces, ¿cómo voy a saber cuántos átomos hay en todo esto de acá? Es decir, en dos moléculas de agua, ¿no? Tengo que multiplicar este coeficiente por los subíndices, ¿no? Es decir, este 2 por este 2, ¿no ve? 2 por 2, 4. Eso quiere decir que en toda esta sustancia hay 4 átomos de hidrógeno. De la misma manera, este 2 voy a multiplicar por el 1 que se sobreentiende acá, va a ser 2 por 1, 2. Eso quiere decir que en toda esta sustancia, ¿no? Hay dos átomos de oxígeno, ¿no? Entonces el tratamiento es diferente cuando tengo un coeficiente acá. En cambio, cuando no tengo un número mayor a 2, es decir, acá cuando es 1, entonces directamente se fija estos números, ¿no? Que son pequeñitos acá, que se los conoce como como subíndices, ¿no? Entonces del calcio es 1, entonces quiere decir que en todo esto hay un átomo de calcio. Como del cloro es 2, entonces en todo esto hay dos átomos de cloro, ¿ya? Eso. Bien, continúa. Eso es importante saber para más adelante calcular el peso molecular o la masa molecular de una sustancia. Bien, continuemos.
Tenemos acá, dice, para trabajar en estequiometría, dice, se tiene que realizar las mediciones a partir de la parte más pequeña de la materia. En este caso es el átomo. Es decir, los cálculos químicos van a comenzar a partir del átomo. ¿Sí? Muy bien. Aquí, por ejemplo, un átomo. Y me dice, la medición del átomo empezó, dice, con el peso atómico o masa atómica. ¿Sí? Eh, ¿Y qué es la masa atómica o peso atómico? Dice, la masa atómica es la suma de todas las partículas elementales, protones, neutrones y electrones que posee el átomo de cada elemento, ¿no? El peso atómico o masa atómica de los elementos se encuentran en la tabla periódica de los elementos químicos. Es decir, acá tengo la tabla periódica. Tengo que saber identificar cuál es la masa atómica de cada elemento químico, ¿no? Entonces, acá me indica esto, ¿no? Por ejemplo, eh, acá, este es un ejemplito, ¿no? Del boro, por ejemplo, ¿no ve? Acá está el nombre del elemento químico boro, está su símbolo, en esta esquinita está el número atómico y en esta otra esquina de acá está lo que me indica acá, dice la masa atómica, ¿no? De la mayoría de los elementos viene la masa atómica con números decimales, ¿no? En este caso, del boro es 10.81, ¿no? Eh, en muchas oportunidades se los redondea a un número entero para que los cálculos sean más fáciles de realizar. O en todo caso también puedo trabajar con sus decimales, ¿no? ¿Sí? Pero lo más recomendable y lo que la mayoría hace es redondearlo a un número entero. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos lo siguiente, ¿no ve? Ahí está la masa atómica. Y veamos más ejemplos, ¿no? Acá dice, por ejemplo, mostramos la masa atómica de algunos elementos. Por ejemplo, del carbono me indica que la masa atómica es de 12,011, ¿no? Entonces, ¿de dónde obtengo eso? Ese valorcito de acá. Miren, acá está el átomo de carbono. Este numerito es la masa atómica, ¿no? El 12,011, ¿no? Eso es. Por ejemplo, acá tengo del sodio. Del sodio, Na, dice que su masa atómica es 22,990, ¿no ves? Del sodio. Y el sodio está acá, ¿no? Entonces, para saber su masa atómica, simplemente me fijo de acá. Miren, 22,990, ¿no? Entonces, de cada elemento químico tengo que identificar, ¿no? Su masa atómica. Y como les decía, para cuando realicemos ejercicios, lo vamos a redondear ese número a un número entero. Es decir, del carbono es 12,011, entonces su número redondeado va a ser a 12, ¿no? El número entero. Del sodio es 22,990, entonces su cantidad redondeada va a ser 23. Acá del boro es 10,81, entonces su redondeo va a ser a 11. Del hidrógeno es 1,008, entonces su redondeo va a ser igual a 1. Del calcio es 40,0. Acá no veo, me tengo que fijar el numerito de acá. Al lado es 0. Entonces eso quiere decir que se va a redondear a número 40, ¿no? Y acá me indica, ¿no ve? Para poder medir la masa de un átomo se creó, dice, la unidad de masa atómica, conocido como UMA, ¿no? Como me indica acá. Entonces, UMA, ¿qué significa? Unidad de masa atómica. Pero también a la masa atómica, ¿no? O a los pesos atómicos se los mide en gramos o en UMA, está aclarando acá. Que para el cálculo químico prácticamente va a ser lo mismo, ¿no? Bien, una vez que ya sabemos cómo identificar la masa o peso atómico de cada elemento químico, ahora podemos hablar de la masa molecular o peso molecular, que lo vamos a representar con la letra E, ¿sí? Tenemos entonces acá. ¿Qué es la masa molecular o peso molecular? Dice, es la masa referente de una molécula con relación a la unidad de masa atómica. Se obtiene mediante la adición de todas las masas atómicas que forman parte de la molécula, ¿no? Para poder entender mucho mejor este concepto, tenemos el siguiente ejemplo, ¿no? El ejemplo número 1, ¿sí? Me dice, hallar la masa molecular o
peso molecular del cloruro de calcio. Es decir, ahora tengo que hallar la masa molecular o peso molecular de toda esta sustancia, que es el cloruro de calcio, de todo, ¿no? Eh, Tengo que notar la diferencia, ¿no? Acá ya tengo que hallar de todo este compuesto, ¿no? Para hacer eso, voy a realizar el siguiente cuadrito, ¿no? En 4 columnas. Una columna que diga los elementos, otra columna que diga número de átomos, la otra columna va a ser la masa atómica y la otra columna va a ser las operaciones que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, acá, donde dice elemento, tengo que colocar todos los elementos químicos que intervienen en la fórmula de esta sustancia. Por ejemplo, en este cloruro de calcio, ¿qué elementos intervienen? Interviene el calcio y también interviene el cloro. Por esa razón, acá en esta columna estoy anotando calcio y después cloro, ¿no? Después en esta columna tengo que anotar el número de átomos de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, ¿cuántos átomos de calcio habrá en toda esta sustancia? De la misma manera, ¿cuántos átomos de cloro hay en toda esta sustancia, ¿no? Para poder responder eso, como hace un momento explicamos, me tengo que fijar el subíndice. Como el subíndice del calcio acá se sobreentiende que es 1, por eso quiere decir que en toda esta sustancia tengo un átomo de calcio, ¿no? Entonces, donde me dice acá número de átomos, acá del calcio es el número 1, porque tengo un átomo, nada más. Luego, para saber el número de átomos del cloro, me fijo el subíndice del cloro, que es número 2. Eso quiere decir que en toda esta sustancia hay 2 átomos de cloro. De ahí viene este 1 y de ahí viene este 2, ¿sí? Después de eso dice la masa atómica. Tengo que colocar la masa atómica del calcio, cuánto es, y cuánto es la masa atómica del cloro, ¿no ve? O sea, de manera independiente, ¿no? ¿Cuánto va a ser del calcio? ¿Dónde hallo este valor de 40 y dónde hallo este valor de 35 para el cloro? ¿No ve? En la tabla periódica, ¿no ve? Tengo que saber cuánto es del calcio y cuánto es del cloro. Entonces, retrocederemos un rato para poder verificar esto. Miren, del calcio dice que es 40,078, ¿no ve? Tiene 3 decimales. Pero dijimos para que los cálculos sean más fáciles, lo vamos a redondear a un número entero. Desde 40,078 su redondeo es 40. ¿No ve? Luego del cloro. ¿No ve? Del cloro, ¿cuánto es? Acá está el cloro, ¿no? El cloro, su masa atómica es de 35,45, entonces lo vamos a redondear a un número de 35, número entero, ¿sí? Entonces esos valorcitos vamos a copiar acá, ¿vale? Entonces volvemos, ahí está. Entonces repito, ¿no? Eh, Acá estos valorcitos, la masa atómica del calcio es 40, a ver, se nos ha hallado de la tabla periódica. Y la masa atómica del cloro es 35. ¿No? Entonces, gramos, mol, unidad de unidad, ¿ya? Pero estos valorcitos ya tengo que saber, ¿no? De dónde estoy sacando. Después de eso, acá en esta columna voy a hacer las operaciones. Voy a multiplicar el número de átomos, es decir, 1, en este caso del calcio, multiplicado por la masa atómica del calcio, es decir, 1 por 40. Por eso es acá, 1 por 40. Y eso es igual a 40. ¿No? Y después lo mismo hago con el elemento del cloro. Número de átomos 2, su masa atómica 35 y multiplico. 2 por 35. 2 por 35, 70. ¿No ven? Y después estos resultados tengo que sumarlos, es decir, 40 más 70, eso sale 110 gramos mol. Entonces, 110 gramos mol es la masa molecular o peso molecular del cloruro de calcio, como me pedí. ¿Sí? A ver, de esa manera entonces se halla la masa o peso molecular de un compuesto. ¿Sí? A ver, hagamos otro ejemplo para poder reforzar esto. ¿Qué tenemos acá? ¿No? El ejemplo número 2 me dice, hallar, dice, ¿no? Hallar la masa molecular o peso molecular del ácido nítrico.
Y acá está la fórmula del ácido nítrico. ¿Sí? Entonces, otra vez hago esta tablita, ¿no? En esta tablita en esta columna voy a colocar los elementos que intervienen en este compuesto, ¿no? Que es el ácido nítrico. En otras palabras, el ácido nítrico, ¿de qué elementos está formado? De hidrógeno. H es hidrógeno. Por esa razón coloco acá hidrógeno. Otro elemento es el N de nitrógeno. Entonces acá coloco nitrógeno. Y esta O es de oxígeno. Por esa razón coloco oxígeno. Entonces, en el resumen, el ácido nítrico está conformado por tres elementos: el hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿no? Luego acá en esta columna voy a colocar el número de átomos, ¿sí? Como el coeficiente acá es 1, ¿no? El coeficiente es 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente nos vamos a fijar los subíndices, ¿sí? Entonces, acá, del hidrógeno, su subíndice acá se sobreentiende que es 1. Por esa razón acá coloco este 1. Del nitrógeno, acá su subíndice se sobreentiende que también es 1. Por esa razón acá coloco el número 1. Del oxígeno es 3 su subíndice. Por esa razón coloco acá 3. ¿Vale? Y esos son los números de átomos en toda esta sustancia. Después colocamos en esta columna la masa atómica, ¿sí? Y la masa atómica, ¿de dónde hallo? De cada elemento químico de la tabla periódica, ¿no ve? Como lo hemos realizado en el anterior ejemplo. Del hidrógeno, su masa atómica, ¿no? Es 1, ¿no? ¿De dónde anda un número entero? Es 1. Ustedes lo verifican, por favor, con la tabla periódica. Luego del nitrógeno, su masa atómica es 14. Y del oxígeno es 16. ¿Vale? Entonces repito, estos valorcitos lo hallo en la tabla periódica. ¿Vale? Bien. Siguiente paso, voy a multiplicar estos valores, es decir, 1 por 1. Acá, miren, 1 por 1. 1. Luego tengo 1 para el nitrógeno. 1 por 14, acá está 1 por 14 igual a 14. Y por último para el oxígeno, este 3 lo tengo que multiplicar por 16, 3 por 16 igual a 48. Y al final voy a sumar estos resultados, 1 más 14 más 48, eso me da 63. Eso quiere decir que la masa o peso molecular del ácido nítrico, es decir, de todo este compuesto, es igual a 63 gramos, ¿no? Bien, entonces acá tengo más ejemplos para que vayan completando en esa tablita a modo de practicar, ¿no ve? Me dice el ejemplo número 3: hallar la masa molecular o peso molecular del ácido sulfúrico, ¿sí? Y el ácido sulfúrico, ahí está la fórmula, ¿no? Entonces, fácil ya, hay que llenar estos cuadritos. Lo voy a dejar para ustedes. Y por otra parte tengo también otro ejemplo, ¿no? Donde me dice hallar la masa molecular o peso molecular del carbonato crómico. Y acá está su fórmula, ¿no? En este caso, les voy a dar una pauta más o menos, ¿no? Porque, a ver, para empezar, los elementos acá. ¿Qué elementos intervienen en esta sustancia, ¿no? Que es el carbonato crómico? Interviene el cromo, entonces aquí tengo que colocar cromo, ¿no? Luego interviene C de carbono, entonces acá voy a colocar carbono. Y por último tengo O de oxígeno, entonces acá voy a colocar oxígeno. Entonces voy a identificar los elementos que está conformando esta sustancia. Siguiente paso, número de átomos, ¿no ve? Entonces, decir número de átomos, me tengo que fijar los subíndices. Pero acá hay una variante con los anteriores ejemplos, ¿no? El cromo, su subíndice es 2. Eso quiere decir que hay 2 átomos de cromo en todo esto. Ahí no hay problema. Acá tengo que tener cuidado, ¿sí? Este compuesto, ¿no? El carbono, oxígeno 3 que está todo en paréntesis, ¿no ve? Su subíndice dice que es igual a 3. Es decir, este 3 va a afectar a todo lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Es decir, este 3 le va a afectar al carbono, este 3 le va a afectar al oxígeno. ¿De qué manera le va a afectar? Simplemente le va a multiplicar, es decir,
3 por 1, que es el subíndice del carbono, va a ser 3. Eso quiere decir que hay 3 átomos de carbono. Y para el oxígeno su subíndice es 3, pero fuera de este paréntesis hay otro subíndice 3. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a multiplicar. 3 por 3, 9. Eso quiere decir que hay 9 átomos de oxígeno en todo este compuesto. ¿No ve? Eso para colocar en esta columna, ¿no? Y este 3 no le va a afectar para nada al cromo, porque el cromo está fuera del paréntesis, ¿sí? Entonces, en conclusión, acá del cromo tengo 2 átomos de cromo. Del carbono tengo 3 átomos de carbono. Del oxígeno tengo 9 átomos de carbono. Y después acá hay la masa atómica del cromo y coloco acá. Luego la masa atómica del carbono y coloco acá. A ver, números redondeados. Y acá la masa atómica del oxígeno y lo coloco acá. Luego realizamos las operaciones tal como hemos enseñado en el ejemplo 1 y el ejemplo 2. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces. Algunas aclaraciones que tengo que tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? También dice, se puede decir que el peso molecular es el peso de una molécula de un compuesto expresada en unidades de masa atómica, es decir, U, ¿sí? ¿Qué más? Masa molar, ¿no? Esta definición, masa molar dice que es la masa de un mol expresada en gramos, ¿sí? Para un elemento de masa molar es equivalente a la masa atómica, ¿no? Ejemplo, ¿no? La masa molar del aluminio, que su símbolo es Al, es 26,98 gramos mol, ¿no? Este valorcito de 26,98 nuevamente lo hallo, ¿de dónde? De la tabla periódica, ¿no ve? Me fijo la masa atómica del aluminio, que también lo puedo decir, ¿no? Que va a ser, la masa molar va a ser igual a 26,98 gramos mol, ¿no? De esa manera. Y para un compuesto, dice, a veces para un elemento. Para un elemento igual, simplemente me tengo que fijar de la tabla periódica. En cambio, para un compuesto, dice, la masa molar es equivalente a la masa molecular. En otras palabras, la masa molar es lo mismo que la masa molecular, ¿no? Lo que hemos aprendido mejor a calcular. Dice expresada en gramos. Por ejemplo, la masa molar del agua, es decir, H2O, es de 18 gramos. ¿De dónde saco este 18? Ah, como esto es un compuesto, entonces tengo que hacer esta tablita, ¿no? Que hemos practicado, ¿vale? Porque toda esta sustancia, todo este compuesto está formado por dos átomos, el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Para saber su masa molar, es decir, su masa molecular, ¿no? Tengo que hacer esta tablita, ¿no? Ese procedimiento y lo voy a poder hallar, ¿no? Pero acá ya me está dando el resultado. Dice que es 18 gramos mol, ¿no? Ustedes lo pueden verificar eso. Luego tengo acá un concepto que se lo maneja mucho, ¿no? Que es el mol, ¿no? Concepto de mol. Dice, es una unidad del Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Que se utiliza para indicar la cantidad de sustancia, ¿no? En un mol existe, dice, 6,023 por 10 a la 23. Esta es notación científica, ¿no ve? Porque es un número grande. Unidades, dice, ¿no ve? De átomos puede ser, de partículas, de moléculas, ¿no? Eh, para entender mucho mejor este concepto de mol, vamos a hacer una analogía, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo una docena, entonces ya sé que una docena es, por ejemplo, 12 algo, ¿verdad? 12 digamos, 12 medias, 12 zapatos, 12 chompas. Entonces sé que cuando yo digo una docena, sé que es igual a 12 pero de algo, ¿verdad? Lo mismo tengo que entender con el mol, ¿no? Un mol dice que va a ser igual a 6,023 por 10 a la 23 unidades de algo. En este caso puede ser de átomos, de partículas o moléculas, ¿no? Este número es conocido, dice, con el nombre de número de Avogadro, ¿no? Entonces, este numerito tengo que saber de memoria, ¿no? Un mol, ¿no? Es igual, repito, a 6,023 por 10 elevado a la 23 unidades, ¿no? Puede ser de átomos, de partículas, de moléculas, ¿no? Bien, por ejemplo, ¿no? Acá tengo un ejemplito, me dice, acá.
ejemplo, para el elemento del calcio, ¿no? Tenemos lo siguiente. Acá tengo, por ejemplo, una balanza, ¿no? Y en este extremo tengo un mol de calcio. ¿Eso qué quiere decir eso? Si tengo un mol de calcio, quiere decir que tengo 6,023 por 10 a la 23 átomos de calcio, ¿no? O también puedo decir, un mol de calcio equivale a 6,023 por 10 a la 23 moléculas de calcio. O sea, no, átomos de calcio, ¿no? O sea, algo, ¿no? Como les decía hace un momento, es como una docena. Una docena equivale a 12. 12 de algo, ¿no? 12 calzados, 12 medias, 12 pantalones, etc. Eso es una docena. Entonces al mol lo tengo que entender de esa manera, ¿no? Un mol va a ser igual a esta cantidad, a ver, 6,023 por 10 a la 20. Bien, continuemos. Ahí está, hemos hablado ya del número de Avogadro. Ahí está, es un número muy grande, dice, es un número muy grande y se denomina número de Avogadro en homenaje al físico y químico italiano Amadeo Avogadro. Su valor es de, es decir, repetimos esto, 6,023 por 10 a la 23 unidades, ¿no? Pueden ser de átomos, de partículas, de moléculas, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, con todo eso podemos hacer algunos cálculos de cantidades estequiométricas de la siguiente manera, ¿sí? Voy a utilizar entonces esto, ¿no? Cantidades estequiométricas, tenemos un mol va a ser igual a masa molar. Un mol también va a ser igual a 22,4 litros. Y un mol, eso ya sabemos que equivale a 6,023 por 10 a la 23. Estas equivalencias se las llama cantidades estequiométricas, ¿sí? Que los vamos a utilizar más adelante si tengamos en cuenta estos valores, por favor. Bien, ahora sí, empecemos. Vamos a hacer entonces algunos cálculos. En este caso, vamos a utilizar lo que es para conocer la relación de mol, eh, para conocer la relación de mol y masa, ¿sí? Tenemos lo siguiente. mm, para conocer cuántos moles hay en un átomo o molécula, dice, eh, en una determinada cantidad de materia, es necesario saber cuántos gramos hay de dicha materia y conocer su masa molar, ¿no? A ver, veamos a través del siguiente ejemplo, ¿no? Me dice, ¿cuánta masa debe amasarse o amasar para obtener 3 mol de dióxido de carbono, ¿no? Repito, ¿cuánta masa se debe amasar para obtener 3 mol de dióxido de carbono, ¿no? Este compuesto es dióxido de carbono. Entonces, respondamos esa pregunta. A ver, solución. Tenemos lo siguiente, solución. Sabemos que acá, ¿cuánta masa molar se debe amasar para obtener 3 mol de dióxido de carbono, ¿no? Lo primero que tengo que calcular es la masa molar del dióxido de carbono. Y la masa molar, hace ratito dijimos que, que es lo mismo que el peso molecular de este compuesto, del dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo hallo ese valor? Tengo que realizar ese cuadrito que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, y voy a verificar que la masa molar del dióxido de carbono es de 44 gramos, ¿no? Entonces esto les dejo ya a ustedes, ¿sí? Es fácil de realizarlo, ¿ya? Por otro lado, tengo lo siguiente. Vamos a aplicar el factor de conversión. Es decir, voy a empezar de este valorcito, ¿no? Es porque este valor sabemos. 3 mol de dióxido de carbono. Vamos a empezar con eso. 3 mol de dióxido de carbono. Luego, factor de conversión es multiplicar por una fracción, ¿no? Y en esa fracción voy a colocar una equivalencia. En este caso, en un mol de dióxido de carbono tenemos 44 gramos de dióxido de carbono. ¿De dónde saco esta relación? De acá, ¿no? De esto. Porque me dice que en un mol
de esta sustancia, que es el dióxido de carbono, hay 44 gramos. Entonces, por eso estoy escribiendo esto, ¿no? Mire, en un mol de dióxido de carbono hay 44 gramos de dióxido de carbono. Repito, esto estoy utilizando, ¿ya? Porque de esa manera se lo lee, ¿verdad? 44 gramos por cada mol, ¿no? Bien. Después, ¿quién con quién se va a simplificar? Mol de dióxido de carbono con mol de dióxido de carbono se van a simplificar. Y hacemos la operación, ¿no? Este 3 voy a multiplicar por 44 y vamos a tener lo siguiente: 132 gramos de dióxido de carbono, ¿no? ¿Qué quiere decir todo eso? Quiere decir que, por lo tanto, dice, se necesitan 132 gramos de dióxido de carbono para obtener 3 moles de dióxido de carbono. Y la pregunta decía, ¿no? ¿Cuánta masa se debe amasar para obtener 3 mol de dióxido de carbono? ¿No? Y acá está la respuesta. Luego, vamos a ver la relación de lo siguiente. La relación mol-volumen, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Que el número de mol nos permite, dice, saber cuál es el volumen que ocupa un átomo o molécula en un estado gaseoso, en condiciones normales de presión y temperatura, ¿no? A ver, veamos un ejemplito. A ver, el ejemplo me dice lo siguiente. ¿Qué volumen ocupa 4 mol de argón? ¿No? Es decir, ¿qué volumen ocupará 4 mol de argón? ¿Ya? Solución. De la misma manera acá. Vamos a aplicar factor de conversión. Empezamos del dato que tenemos, ¿no? Siempre en factor de conversión vamos a comenzar del valor que conocemos. 4 mol de argón. Acá está, símbolo de argón, Al, ¿no? 4 mol de argón. Multiplicamos por, ahí está una fracción. Y en esta fracción voy a colocar una equivalencia. En este caso, en un mol de argón va a haber 22,4 litros. ¿De dónde estoy sacando esto? ¿Eh? ¿De dónde estoy sacando que en un mol de argón va a haber 22,4 litros? Vamos a retroceder, por favor. ¿De dónde estoy sacando? ¿No? Para que se recuerde. Un poquito más retrocedemos. Acá está, de acá estoy sacando. Miren, estas son cantidades estequiométricas, ¿vale? Y me dice muy claramente acá que un mol equivale a 22,4 litros. Eso estoy utilizando. Y también más adelante esto vamos a utilizar, ¿ya? Un mol equivale a 6,023 por 10 a la 20. Esos dos vamos a utilizar, ¿ya? Pero por el momento utilizaremos esto. Un mol igual a 22,4. Entonces volvemos rápido hasta nuestro ejercicio. Esto ya lo hemos visto. Ahora sí, ahí está. Nos hemos quedado acá. Miren, un mol de argón va a ser igual a 22,4 litros, ¿no ve? Porque un mol equivale a eso. Y después hacemos factor de... se simplifican mol de argón con mol de argón. Luego hago las operaciones y voy a tener esa cantidad. 4 por 22,4 me sale 89,6 litros, pero ¿litros de qué? De argón. Todo eso quiere decir que, por lo tanto, 4 mol de argón ocupan 89,6 litros, ¿no? Respondiendo a la pregunta. Continuando, tenemos otra relación. En este caso tenemos la relación de mol-partícula. Se relaciona el mol con el número de Avogadro, esto ya lo hemos visto, ¿no? Un mol equivale a 6,023 por 10 a la 23, ya sea átomos, partículas o moléculas. Veamos un ejemplo de aplicación. Me dice, ¿cuántos átomos de calcio hay en 0,5 mol de calcio? Entonces, respondamos. Nuevamente vamos a aplicar factor de conversión. Vamos a empezar del valor que conocemos, es decir, de 0,5 mol de calcio. Entonces empezamos de 0,5 mol de calcio. Voy a multiplicar por una fracción. En esta fracción voy a colocar una equivalencia y voy a colocar justo esto. Un mol de calcio equivale a 6,023 por 10 a la 23. En este caso voy a colocar átomo, que eso me pide.
átomos de calcio, ¿no? Entonces esto se simplifica. Luego hacemos las operaciones. 0,5 por 6.023 por 10 a la 23. Hago eso, todo eso en la calculadora. Y verifican, me tiene que salir 3,01 por 10 a la 23 átomos de calcio. Por tanto, yo voy a poder concluir cuántos átomos de calcio, ¿no?, hay en 0,5 mol de calcio. Y tenemos, por lo tanto, hay 3,01 por 10 a la 23 átomos de calcio en 0,5 mol de calcio, ¿no? Y acá tenemos una práctica, ¿no?, para que vayan ustedes repasando y practicando. Bueno, ahí quedamos en esta primera parte de la explicación de estequiometría.